En cuanto a Betio, a quien se había pedido caución de comparencia, se lo despojó de sus muebles, se lo maltrató personalmente y estuvo a punto de que lo despedazasen en la asamblea, al pie de la tribuna de las arengas. Después, César le hizo encarcelar y consiguió lo mismo con respecto al cuestor, Novio, por haber consentido que se acusase ante su tribunal a un magistrado superior a él. 18. Al terminar su pretura fue designado por sorteo para la España ulterior, pero retenido por sus acreedores, no se vio libre de ellos hasta que prestó fianzas, y sin esperar que, según las costumbres y la ley, se hubiese dispuesto todo lo concerniente a las provincias, partió bien para librarse de una acción judicial que querían intentarle al cesar en su cargo, bien para llevar más pronto socorros a los aliados que imploraban la protección de Roma. Cuando hubo pacificado su provincia, regresó con igual precipitación y sin esperar a su sucesor, pidiendo a la vez el triunfo y el consulado. Mas, estando señalado ya el día de los comicios, no podía presentarse su candidatura si no entraba en la ciudad como simple particular, y cuando trató que se le exceptuase de la ley, encontró vigorosa oposición, por lo que tuvo que renunciar al triunfo para no quedar excluido del consulado. 19. De sus dos competidores al consulado, Lucello y Bíbulo, unióse al primero, que gozaba de poca influencia, pero que poseía considerable fortuna, a condición de que uniría el nombre de César al suyo en sus larguezas a las centurias. Enterados los nobles de este pacto cuyas consecuencias temían, y persuadido de que César, investido con la magistratura más alta del Estado y con un colega de acuerdo con él, no pondría límites a su audacia, quisieron que hiciese Bíbulo iguales promesas a las centurias, y la mayor parte de ellos contribuyeron con dinero para conseguirlo, diciendo el mismo Catón que, por aquella vez, la corrupción sería provechosa a la república. Así pues, César fue nombrado cónsul con Bíbulo, y los optimates no pudieron hacer otra cosa que asignar a los futuros cónsules cargos sin importancia, como la inspección de bosques y caminos. Movido César por esta injuria, no perdonó medio alguno para traerse a Pompeyo, irritado entonces contra los senadores que vacilaban en aprobar sus actos después de su victoria sobre el rey Mitrídates, reconciliándole también con Craso, que continuaba siendo su enemigo desde las violentas querellas que habían tenido durante su consulado, concluyendo con ellos una alianza en virtud de la cual nada se haría en el Estado que desagradase a cualquiera de los tres. 20. Lo primero que ordenó al tomar posesión de su dignidad fue que se consignasen en un diario todos los actos del Senado y del pueblo, y que se publicasen. Restableció también la antigua costumbre de hacerse preceder por un ujier y seguir por sus lictores, durante los meses en que tuviese los haces el otro cónsul. Promulgó también una ley agraria, y no pudiendo vencer la resistencia de Bíbulo, lo arrojó del foro a mano armada. Al día siguiente produjo éste sus quejas ante el Senado, pero no se encontró nadie que se atreviese a informar acerca de aquella violencia o a proponer alguna de aquellas resoluciones vigorosas que con tanta frecuencia se habían adoptado en peligros mucho menores, y desesperado, Bíbulo se retiró a su casa, donde permaneció oculto todo el tiempo de su consulado, no ejerciendo oposición más que por medio de edictos. Sólo desde aquel momento dirigió César todos los asuntos del Estado a su arbitrio, hasta el punto de que algunos, antes de firmar sus documentos, lo fechaban por burla, no en el consulado de César y Bíbulo, sino en el de Julio y de César, haciendo así dos cónsules de uno solo, separando el nombre y el cognombre, y también se hicieron circular estos versos: no es Bíbulo, sino César, quien ha hecho últimamente tal cosa, pues el cónsul Bíbulo, ¿qué hace? Nada, que yo sepa. El territorio de Estella, consagrado al Estado por nuestros mayores, y los campos de campaña, sometidos a impuesto para las necesidades de la República, quedaron distribuidos sin sorteo entre 20.000 ciudadanos padres de familia con 3 o más hijos. Pidieron reducción de los arrendatarios del Estado. César les perdonó la tercera parte de los arrendamientos y les exhortó en público a no encarecer inconsideradamente la próxima adjudicación de impuestos. De la misma manera obraba en todo, concediendo generosamente cuando se le pedía, porque nadie osaba oponérsele, y si alguno se atrevía era víctima de su venganza. Un día le apostrofó Catón y mandó a un lictor que lo sacase del Senado y le condujese a prisión. Habiéndole resistido Lúculo con energía, tanto le asustaron sus imputaciones calumniosas que le pidió perdón de rodillas. Por haber deplorado Cicerón en un juicio el estado de los asuntos de la República, el mismo día, a la hora nona, hizo pasar al orden plebeyo al patricio Clodio, su enemigo,
que desde mucho antes lo solicitaba en vano. Queriendo en fin terminar con sus adversarios, instigó a un delator a fuerza de oro para que declarase que algunos de estos le habían incitado a matar a Pompeyo, y para que, llevado al foro, nombrase, de acuerdo a sus indicaciones, a algunos de los pretendidos autores de la trama, pero, habiéndose confundido sobre uno o dos nombres, pronto se sospechó el fraude, y, desesperando César del éxito de aquella imprudente empresa, hizo, según se cree, envenenar al denunciador. 21. Por este tiempo se casó con Calpurnia, hija de Pisón, que iba a sucederle en el consulado, y dio en matrimonio a Pompeyo su hija Julia, repudiando a su prometido esposo Servilio Cepión, que poco antes le había ayudado más que nadie a combatir a Bíbulo. Después de esta nueva alianza comenzó en el Senado a tomar en primer lugar el parecer de Pompeyo, cuando acostumbraba a interrogar a Craso antes que a ningún otro, y era costumbre que el cónsul conservase todo el año el orden establecido por él mismo en las calendas de enero para recibir los dictámenes. 22. Apoyado pues por su suegro y su yerno, eligió entre todas las provincias romanas la de las Galias, que entre otras ventajas ofrecía recursos y vasto campo de triunfos. Recibió en primer lugar la Galia Cisalpina con la Iliria en virtud de la ley Victinia, y después le dio el Senado la Galia Transalpina, persuadido de que el pueblo había de dársela si los senadores se la negaban. No pudiendo dominar la alegría que lo embargaba, pocos días después se jactó en pleno Senado de haber llegado al colmo de sus deseos, a pesar de la resistencia y las lamentaciones de sus enemigos, y exclamó que en adelante marcharía sobre sus cabezas, y habiendo dicho un senador para afrentarle: «Eso no sería fácil a una mujer», respondió como en broma. En Siria, sin embargo, reinó Semíramis y las amazonas poseyeron gran parte del Asia. 23. Terminado su consulado, los pretores Cayo Memio y Lucio Domicio pidieron que se examinasen los actos del año precedente, llevando César el asunto al Senado, pero como éste no se encargaba del asunto, después de 3 días de inútiles discusiones partió para su provincia. Inmediatamente, para perjudicarle, procesóse a su cuestor por varios crímenes. Poco después le citó a él mismo el tribuno del pueblo, Antistio, pero gracias a la intervención del colegio de los tribunos consiguió no ser acusado por estar ausente en servicio de la República. Para ponerse en adelante al abrigo de aquellos ataques, tuvo gran cuidado en atraerse por medio de favores a los magistrados de cada año, y en no ayudar con su influencia ni dejar que ascendiesen a los honores más que aquellos que se comprometiesen a defenderlo durante su ausencia. No vaciló en pedir algunos juramentos y hasta promesa escrita. 24. Así pues, habiéndose vanagloriado públicamente Domicio, que aspiraba al consulado, de realizar como cónsul lo que no había podido hacer como pretor, y de quitar además a César el ejército que mandaba, llamó a Craso y Pompeyo, a Luca, ciudad de su provincia, exhortándoles a que pidiesen ellos también el consulado para apartar a Domicio, y hacer enseguida prorrogar su mando por 5 años, consiguiendo las dos cosas. Tranquilo por ese lado, añadió otras legiones a las que había recibido de la República y las mantuvo a su costa. Formó otra en la Galia Transalpina, a la que conservó el nombre galo de Alauda, adiestrándola en la disciplina romana, armándola y equipándola al uso de la República y concediendo después a toda ella el derecho de ciudadanía. En lo sucesivo no dejó escapar ninguna ocasión de hacer la guerra, por injusta y peligrosa que fuese, atacando indistintamente a los pueblos aliados y a las naciones enemigas o salvajes, hasta que el Senado decretó enviar comisarios a las Galias, para que le informasen del estado de aquella provincia, llegando a proponer a algunos que se les entregase a los enemigos. Pero el próspero éxito de todas aquellas empresas hizo que se le tributaran rogativas públicas más frecuentes y por mayor número de días que las que habían conseguido otros generales antes que él. 25. Durante los 9 años que desempeñó su mando, he aquí lo que hizo. Toda la Galia comprendida entre los Pirineos y los Alpes, las Cevenas, el Ródano y el Rin, y cuyo contorno mide alrededor de 3.200.000 pasos, la redujo a provincia romana, exceptuando las ciudades aliadas y amigas, imponiendo al territorio conquistado tributo anual de 40 millones de sestercios. Fue el primero que, después de echar un puente sobre el Rin, atacó a los germanos al otro lado de este río y consiguió sobre ellos señaladas victorias. Atacó también a los bretones, desconocidos hasta entonces, los venció y les exigió dinero y rehenes, y en medio de tantos triunfos solamente sufrió 3 reveses, uno en Bretaña, donde una tempestad estuvo a punto de destruir su flota,
otro en la Galia, delante de Gergovia, donde fue derrotada una legión, y el tercero en el territorio de los germanos, donde perecieron en una emboscada sus legados, Titurio y Aurunculeyo. 26. Durante estas expediciones perdió primeramente a su madre, después a su hija y poco más adelante a su nieto. Entretanto, la muerte de Clodio había ocasionado disturbios en Roma y el Senado pensaba no nombrar más que un cónsul y designar a Pompeyo. Los tribunos del pueblo querían darle por colega a César, mas éste, no queriendo regresar por esta candidatura antes de terminar la guerra, se entendió con ellos para que el pueblo le concediese permiso de solicitar, ausente, su segundo consulado, cuando estuviese para expirar el plazo de su mando. Concediósele este privilegio y, concibiendo desde entonces proyectos más vastos y más elevadas esperanzas, nada omitió para traerse partidarios a fuerza de favores públicos y privados. Con el dinero extraído de los enemigos comenzó la construcción de un foro, cuyo terreno solamente costó más de 100 millones de sestercios. Prometió al pueblo, en memoria de su hija, un combate de gladiadores y un festín, cosa desusada y sin ejemplo, y para satisfacer la impaciencia pública empleó en los preparativos de aquel festín a particulares, pese a que había encomendado a contratistas. Tenía en Roma comisionados que, por la fuerza, se apoderaban de los gladiadores más famosos en el momento en que los espectadores iban a pronunciar su sentencia de muerte, para reservárselos a él, y en cuanto a los gladiadores jóvenes, no les hacía preparar en escuelas o por lanistas, sino en casas particulares y por caballeros romanos, y hasta por senadores diestros en el manejo de las armas, a quienes suplicaba, como muestra en sus cartas, que se encargaran ellos mismos de la enseñanza de aquellos gladiadores y dirigieran sus ejercicios. César duplicó a perpetuidad el sueldo de las legiones. En los años abundantes distribuía el trigo sin regla ni medida, y algunas veces se le vio dar a cada hombre un esclavo tomado del botín. 27. Con objeto de conservar el apoyo de Pompeyo, con nueva alianza ofrecióle a Octavia, nieta de su hermana, aunque estaba casada con Marcelo, y le pidió la mano de su hija destinada a Faustocila. A cuantos rodeaban a Pompeyo y a la mayoría de los senadores los había hecho deudores suyos, sin exigirles interés, siendo éste muy módico, haciendo también magníficos regalos a los ciudadanos de otras clases que acudían a él, invitados o espontáneamente. Sus liberalidades se extendían hasta los libertos y esclavos, según la influencia que tenían sobre el ánimo de su señor o patrono. Los acusados, los ciudadanos agobiados de deudas, la juventud pródiga, encontraban en él seguro apoyo, a menos que las acusaciones fuesen demasiado graves, la ruina demasiado completa o los desórdenes demasiado grandes para que pudiese remediarlos. A estos les decía francamente que necesitaban una guerra civil. 28. No desplegó menor cuidado en atraerse el favor de los reyes y las provincias en toda la extensión de la tierra, ofreciendo a unos un título de obsequio, millares de cautivos, mandando a otros tropas auxiliares, donde y cuando querían, sin consultar al Senado ni al pueblo. Decoró con magníficos monumentos no solamente las ciudades más importantes de la Italia, las Galias y las Españas, sino también las de Grecia y Asia, y todo el mundo comenzaba a presentir con terror el fin de tantas empresas cuando el cónsul, Claudio Marcelo, publicó un edicto por el cual, después de anunciar que se trataba de la salvación de la República, proponía al Senado dar sucesor a César antes de que expirase el tiempo de su mando y, puesto que había concluido la guerra y estaba asegurada la paz, que licenciase el ejército victorioso. Pidió también que en los próximos comicios no se tuviese en cuenta a César, ausente, puesto que el mismo Pompeyo había anulado el plebiscito dado en favor suyo. En efecto, había ocurrido que en la ley acerca de los derechos de los magistrados, en el capítulo en que se prohibía a los ausentes la petición de honores, se olvidó exceptuar a César, error que Pompeyo no corrigió hasta que la ley estuvo ya grabada en bronce y depositada en el tesoro. No contento Marcelo con quitar a César sus provincias y sus privilegios, opinó también, apoyado en la ley Bitinia, que se retirase a los colonos que habían establecido en Noukomo el derecho de ciudadanía que les concediera movido por su ambición y contra las leyes.